El segmento de finanzas personales es presentado gracias a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bueno, y vamos a hablar de finanzas. Y luego otra vez volvemos con el Bitcoin, así que estamos metiendo el dinero. Yo no sé si vamos a tener ya que invertir en Bitcoin. Ana María, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal están? Mucho gusto saludarlos. Igualmente, estados financieros, sáquele el jugo. ¿Se le puede sacar el jugo o con no perder ya vamos bien? Bueno, los estados financieros revelan el rendimiento de una empresa en cierto periodo, también revelan qué tan solvente y líquida es una empresa a cierto periodo, pero tiene otros usos. Por ejemplo, los bancos evalúan mucho el flujo de efectivo, el estado financiero, flujo de efectivo, para saber la capacidad de pago de una empresa para poder pagar sus deudas. El flujo de efectivo muestra, por ejemplo, si la empresa fue capaz de cubrir toda su operación o necesitó adquirir financiamiento de algún tipo de institución bancaria, o incluso de que los accionistas inyectaran capital a la empresa. O por el contrario, el estado de flujo de efectivo muestra si la empresa generó los suficientes efectivos como para pagar dividendos, invertir, pagar deuda, etcétera. Entonces, los estados financieros son muy útiles y tienen diversos usuarios. Otro usuario es, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, los inversionistas, personas que están interesadas en invertir en la empresa y quieren leer cómo se traduce toda la operación en números, en cifras. Bueno, y esas cifras, ¿cómo y quién las debe de hacer? Esa radiografía, ¿cómo aconsejas tú que se haga? Porque el empresario está día a día y va viendo más o menos bien, va más o menos mal, pero esa radiografía que de verdad te mira si tienes osteoporosis en el hueso y no solamente ve que el hueso aguanta el cuerpo todos los días, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo debe de promover? ¿Qué valor se le tiene que dar? Sí, quien lo elabora es el contador general del departamento contable, pero el más interesado en saber cómo van las cifras es el dueño del negocio y los otros accionistas. Entonces, si bien es cierto que el contador los prepara, estos deben ser sujetos de revisión y de análisis de los dueños y de los interesados. Mira, sí. Concluí, por favor. Sí, entonces una recomendación muy importante es tener los estados financieros oportunamente, es decir, que si estamos en el mes de junio, ha terminado mayo, los primeros 2 o 3 o 5 días máximo del mes de junio, entonces hay que tener estos informes que se puedan leer e interpretar por los diferentes usuarios. Entonces es importante tener los estados financieros y también tener gráficas que ayuden a comparar las cifras con el año anterior, por ejemplo, con mayo del año anterior, y además acompañarlos con reportes que puedan ayudar a comprender mejor lo que está pasando. ¿Qué reportes? Por ejemplo, el balance general solo nos va a decir el total de la cartera, pero un reporte de morosidad va a decir, por ejemplo, qué clientes deben a 30, 60 o 90 días, quiénes se han retrasado, o la recuperación de cartera cómo va, con específicos porcentajes. También reportes de inventario, por ejemplo, de qué productos se están moviendo más lento o va bien. También reporte de ventas. Es importante acompañar a los estados financieros con esa información complementaria para tomar un mejor análisis. Y es importante que el contador general o el gerente financiero no sea visto como el único responsable de esta información y el que los tiene que analizar él y verlos él, porque en realidad es toda la empresa y todos los que están en ella quienes contribuyen a los resultados que vemos al final de cierto periodo. Entonces, la buena o la mala ejecución de distribución o de ventas, el cobro adecuado, toda esa gestión que se hizo con los clientes se va a ver en los estados financieros reflejados. Entonces, dime, Claudia. Ana María, lo que te quería preguntar era, ya nos describiste cuáles deberían ser los informes financieros que los propietarios, los socios de una empresa debieran de ver por lo menos los primeros 10 días al inicio de cada mes. Ahora, ¿con qué frecuencia? Porque cuando empezaste a decir eso, dije prácticamente cada semana uno debe de amanecer los lunes sabiendo cómo están los bancos. Sí, bueno, el balance general, los estados financieros son, al menos balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. Estos son los básicos y se deben tener al final de cada periodo.
Pero hay reportes que son muy importantes y que no son estados financieros, que es importante tenerlos bajo la lupa, como el flujo de caja. Entonces, en el flujo de caja proyectado vas a saber diariamente qué es lo que se tiene que ingresar de efectivo por ventas, al contado, por recuperación de clientes, qué es lo que hay que pagar esa semana, si hay que pagar planilla, impuestos, compra de mercadería, etcétera. Entonces, hay reportes que sí es necesario tenerlos actualizados cada semana, y conforme más importante sea la cuenta, o sea, la situación de la empresa, hay que tenerlo actualizado todos los días. Por ejemplo, el seguimiento de ventas por vendedor. Entonces, eso es algo que se actualiza todos los días porque da guía a las tácticas de venta, a los cambios que hay que hacer si algo no está funcionando bien, o si algo está funcionando bien, entonces, ¿qué hacemos para que el ritmo continúe? Entonces, hay reportes como los estados financieros que los vas a tener al final del mes, pero hay reportes complementarios que es importante tenerlos actualizados semanalmente e incluso algunos diariamente. Ana María, ¿y tú sentís realmente que las personas le sacan el jugo a esos estados financieros? O yo lo que siento también es que muchos contadores le entregan a unos estados financieros tan formalistas y como tan cuadrados que en general no le terminan explicando a uno con claridad lo que uno necesita saber. Y luego también pienso que se necesita eso que tú decís, como una marcha más clara. Mire, hasta ahorita usted lleva, más allá de vendidos, ¿verdad?, facturado tanto dinero. ¿Necesita cobrar tanto a tanto tiempo para lograr salir de todos sus compromisos? ¿O está usted marchando sobre la meta o está tanto por debajo de la meta? Pero que eso fuera un informe, digamos, mucho más concreto y mucho más frecuente. Sí, de hecho que, bueno, esto depende de la comunicación, hay que fortalecer porque los auditores y los contadores podemos entender un estado financiero al ver las cifras puras y tal cual es en la estructura. Pero hay otros usuarios que se les facilitaría más tener gráficas, y hoy en día hay muchos sistemas que pueden servir como Power BI o Power Pivot. Entonces son sistemas que ayudan a generar dashboards que sean más intuitivos y que se puedan entender más fácilmente lo que vendió hoy, esto me falta tanto, tengo que recuperar tanto, y estos son los top 10 clientes a los que les debo cobrar, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de la comunicación que haya, y de nuevo, que es el dueño, es el gerente el que debe solicitar esta información, y que la responsabilidad no debe caer solo en el contador o en el gerente financiero que nos dé la información, sino pedirla. Entonces, hay en internet muchos ejemplos de cómo se pueden hacer dashboards o gráficas más intuitivas. Entonces, pedirle al contador que por favor presente la información de esta manera. E incluso reportes semanales con la información actualizada. Esto que les digo, Power Pivot, es algo que ayuda muchísimo porque se conecta directamente a la base de datos y se genera primero un formato de cómo se requiere toda esta información, gráficas y demás. Y entonces esto se actualiza automáticamente sin necesidad de volver a construir todo el reporte todos los días o todas las semanas. Pero es básica esa comunicación. Muy bien, Ana María, muchísimas gracias. Creo que queda claro que lo tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo. Y bueno, pues ahí vamos a seguir atendiendo tus consejos por tiempo. Muchísimas gracias, muy feliz día y por habernos atendido, nuestro agradecimiento. Gracias, muy amables por invitarme. Y solo quiero aprovechar el espacio para contarles que tengo abierto un curso enfocado a estudiantes universitarios. Es un curso intensivo para aprender contabilidad en 4 semanas. Son 8 sesiones, 2 sesiones cada semana, y empezamos el lunes 21 de junio. Pueden buscar información en www.crea-medioempresarial.gt. Gracias por el espacio. www.crea-medioempresarial.gt. Muchas gracias, Ana María Vázquez. Gracias. Personales.